Imagínate que un día te llaman para trabajar como AI Engineer. Estaría buenísimo, ¿no? Pero ahora, ¿realmente sabes lo que es el día a día? Bueno, hoy te voy a contar cómo sería un día típico de trabajo en este rol. Qué cosas hace, qué herramientas usa y sobre todo cómo te podés preparar para poder convertirte en uno si vos estás en esa transición. Primero aclaremos algo. Un AI Engineer no es un mago que crea inteligencias artificiales desde cero. Y tampoco es alguien que se la pasa todo el día entrenando modelos. Sí, es más bien un puente entre el modelo y el mundo real. Es alguien que toma un modelo, ya sea entrenado por uno mismo o ya preentrenado por otra persona o por otro equipo, y lo convierte en algo utilizable, ya sea una app, un servicio, una API, lo que fuere, que le dé una utilidad y una aplicabilidad en el mundo real. Y está preparado para hacer de todo un poco. En mi caso, por ejemplo, un día puedo estar ajustando un modelo, ajustando un prompt de un modelo de lenguaje, y otro día puedo estar disponibilizándolo como una API o construyendo una aplicación web para generar una demo que aproveche este servicio. Así que es un rol un poco híbrido que mezcla un poquitito de ingeniería, de curiosidad, de sentido práctico y los une de una forma que pueda generar una solución útil y que realmente aporte valor al mercado. Bien, si querés saber cómo se ve un día típico de un AI Engineer, en realidad no hay dos días iguales en este rol, ¿sí? Pero básicamente se mueve dentro de tres pilares: lo que es la exploración o experimentación, la implementación y la puesta en marcha. Hay veces que tenés un poquito de cada uno en un mismo día, pero hay veces que estás toda una jornada clavado en uno mismo tratando de resolver un problema. Así que por eso decimos que este rol es un poco híbrido y que hace un poquito de todo, ¿no? Y eso para mí es lo que lo hace que sea un rol tan entretenido y tan entusiasmante de trabajar, ¿no? Porque justamente no tenemos dos días que sean exactamente iguales, aunque se puedan sectorizar cada una de las tareas dentro de esos tres pilares. En la primera etapa, en lo que es exploración y diseño, muchas veces la jornada no arranca directamente con programar, no sentarnos a escribir código. Muchas veces tenemos reuniones, ya sean dailies o reuniones de brainstorming, donde en realidad lo que hacemos es tratar de enmarcar el problema, de definirlo, de tratar de darnos cuenta qué es lo que quiere realmente el cliente, qué es lo que está necesitando el negocio resolver. Cómo vamos a medir si esta herramienta soluciona o no el problema del cliente y también cómo lo vamos a implementar a futuro. Entonces, acá en esta etapa lo que hacemos es no programar. Acá la herramienta principal que nosotros tenemos no es el código, no es Python, sino nuestra cabeza y tal vez un cuaderno y una lapicera, lápiz, ¿sí? Donde vamos a ir anotando. Puede ser obviamente digital, pero básicamente acá la idea es usar nuestra cabeza. Sí, como si estas cosas pasaran. Empezar a plantear el problema, a ver qué es realmente lo que queremos resolver antes de empezar a meter mano en código. Porque es muy común empezar directamente a trabajar con datos, a bajarnos los datos, a bajar nuestro dataset, empezar a escribir código, pero en realidad, primero, y yo lo digo varias veces en los otros videos, es entender realmente el problema. ¿Cuál es realmente el problema del cliente? ¿Qué es lo que queremos solucionar? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y después sí, viene manos a la obra. ¿Sí? Como se dice muchas veces, preferible medir dos veces y cortar una vez. Preferible invertir un poco más de tiempo en pensar bien el problema, a ver qué realmente es lo que queremos resolver y después empezar a meter mano en código. ¿Sí? Imaginemos, por ejemplo, que nos pide negocio que desarrollemos una herramienta que haga resúmenes de algunos reportes internos. Bueno, primero nos tenemos que plantear qué es realmente resumir, hasta qué punto significa resumir, hacer una tabla, condensar información, hacer gráficos, escribir un párrafo que resuma lo que se leyó en el reporte, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? ¿Con qué datos contamos? ¿Qué formatos? La cantidad de datos que tenemos. ¿Cómo lo vamos a disponibilizar? ¿Cómo vamos a medir si realmente está resumiendo bien o no? Y bueno, todas estas preguntas son las que nos tenemos que plantear en esta primera etapa, en la etapa de exploración y de diseño, y realmente acá necesitamos una cabeza más crítica, no tan técnica, no tan de programación, porque acá realmente tenemos que pensar y es donde nos podemos diferenciar de un científico de datos o un AI engineer que simplemente sepa programar. Bien, después de hacer todo este planteo del problema y de qué es lo que tenemos que realmente resolver, viene la parte de la implementación. Acá viene la parte que para muchos es la entretenida y es lo que siempre se piensa cuando se habla de IA o de desarrollar soluciones con IA, ¿sí? Acá vamos a trabajar como una parte más técnica, más sobre la computadora y vamos a hacer de todo un poco. Podemos llegar a entrenar un modelo, ajustar hiperparámetros, hacer un fine tuning de un modelo o hacer un prompt engineering. ¿Sí? Acá vamos a hacer lo que sea necesario para construir la herramienta o para implementar la herramienta. Y puede ser desde trabajar con los datos hasta tratar de crear una API o disponibilizarla con una web app. O sea, acá viene todo lo que es manos a la obra, meter mano y desarrollar y picar teclas. Acá viene de todo porque es el núcleo central de cuando empezamos a desarrollar nuestra solución. ¿Sí? Pero ojo que no es solamente escribir rutinas de Python. ¿Sí? Muchas veces, nos toca hacer cosas como magia simple, que es conectar el modelo que nosotros vinimos entrenando o un modelo preentrenado con una app en Streamlit a través de una API y ¡pum! Ahí tenemos directamente una herramienta que ya funciona,
que ya podemos utilizar y que ya podemos disponibilizar para que otro la empiece a usar. Y bueno, entonces toda esta parte es la parte más de desarrollo que involucra el día a día de un engineer. Bien, y acá por último en esta tercera etapa viene lo que yo le llamé puesta en marcha, que para mí, a mi opinión, es como la parte más linda, más entretenida del AI Engineering, que es disponibilizar lo que nosotros hicimos para que lo empiece a usar otro, ya sea a través de una app en Streamlit, a través de una API, o sea, como quieras implementarlo, o una simple prueba de concepto que le entregamos a un cliente para que haga pruebas, ¿sí? Cualquier cosa que sea empezar a ponerlo en funcionamiento para que lo pueda utilizar alguien más. Y acá vienen las cosas como cuando el cliente lo usa y te dice, bueno, está buenísimo, che, me ahorra tiempo, la verdad que está bueno, se le puede agregar tal cosa. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que lo que uno construyó no es simplemente un ejercicio teórico, es algo que vive en un notebook, sino es algo que le está solucionando el problema a alguien, que le está facilitando la vida, que le está aportando valor, y que esta interacción que se empieza a dar con el cliente hace que el programa crezca, la solución sea un poco más compleja, sea un poco más abarcativa y empieza a solucionar cada vez más problemas y empieza a crecer lo que nosotros construimos en un notebook. Como ven, en el día a día de un AI Engineer no hay una rutina rígida que siempre se hace lo mismo. Un día puedes estar tuneando un modelo, otro día puedes estar limpiando datos, otro día puedes estar creando la API para disponibilizar nuestro servicio, otro día puedes estar corrigiendo un bug que no te deja dormir, pero de fondo siempre estás haciendo lo mismo, que es construir una solución para facilitarle la vida a otro, para solucionarle un problema, una necesidad a otro. Eso es lo que es realmente un AI Engineer. Ahora sí, déjenme aclarar algo, porque ya hace un tiempo que vengo escuchando gente que dice que ser AI Engineer es fácil. ¿Por qué? Porque no entrenás tus propios modelos, usás modelos entrenados por otro, porque no tenés que escribir código porque un copilot te lo escribe solo, puedes utilizar bytecoding, entonces tampoco tenés que saber programar, no necesitas saber fundamentos de Machine Learning, porque como estás usando modelos preentrenados, directamente es enchufar lo que ya hizo otro y listo. Bueno, déjame decirte que no es así para nada. De hecho, no puede estar más lejos de esos comentarios. Ser AI Engineer no es enchufar modelos. Si bien podemos utilizar modelos preentrenados por otros, es también saber qué modelo elegir, cómo utilizarlo, cómo integrarlo en nuestra solución para que realmente aporte valor y nos dé una respuesta de forma confiable y robusta y estable. Entonces, para eso también tenemos que conocer de fundamentos de Machine Learning, porque tenemos que poder experimentar con el modelo, ver por qué no funciona o por qué está dando el resultado que está dando y no es lo que nosotros esperamos. Entonces no es simplemente enchufar, sino conocer bastante de fundamentos de Machine Learning para poder entender qué es lo que está haciendo de fondo, por más que nosotros no estemos tipeando la estructura de la red neuronal que vamos a entrenar, pero es fundamental saber qué es lo que está pasando detrás para poder solucionar cualquier eventualidad que pueda surgir. Y no solo eso, sino también entender cómo funciona dentro del ecosistema de la solución. Entonces tenemos que saber un poco de Machine Learning, un poco de desarrollo de software, un poco de arquitectura, de construcción de APIs, de optimización. O sea, tenemos que saber de todo un poco para poder entender qué es lo que estamos haciendo, porque al ensamblar piezas, más incluso cuando son piezas que desarrollaron otros, tenemos que entender todo lo que pasa detrás para que eso que armamos no sea un Frankenstein raro que después termine explotando en la cara. ¿Sí? Sino que sea algo que funcione de forma robusta y que después se pueda escalar cuando, por ejemplo, queremos que lo usen una cantidad de usuarios mucho más grande que lo usa en las pruebas. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil ser AI Engineer como pude haber escuchado por ahí o haber leído en algún que otro comentario. Bien, si querés prepararte para formarte como AI Engineer, hay un montón de habilidades que uno puede aprender, pero la podemos concentrar en 3 pilares básicos. ¿Sí? No son cursos ni certificaciones, sino son habilidades que se construyen con la práctica. Puedes hacer cursos para aprenderlos, obviamente, pero siempre uno termina profesionalizándose cuando mete manos a la obra en la práctica. Uno de ellos es fundamentos de Machine Learning. No saber Machine Learning para saber entrenar un modelo, para poder desarrollarlo, crear las capas de una red neuronal o lo que fuere, sino entender qué es lo que está pasando detrás, para saber por qué el modelo no funciona o por qué no está dando la solución que uno espera que dé, o qué es lo que puede esperar de un modelo, o por ejemplo qué parámetros ajustar o cuándo tiene sentido dejar de ajustar hiperparámetros, y sobre todo también entender qué tipo de problemas puede resolver un modelo de Machine Learning y cuáles no, porque a veces la solución no está en entrenar o crear algo nuevo, sino saber qué es lo que existe, saber qué puede hacer cada uno y elegir el más correcto para nuestra solución. Y eso nos va a ahorrar seguramente muchísimo tiempo y hasta podemos llegar a obtener muchos mejores resultados, porque muchas veces hay modelos que ya entrenó otro y que ya le dedicaron muchísimo tiempo y están súper afinados, y nos va a dar muchísimo mejores resultados que si nosotros queremos empezar desde cero. Entonces es necesario saber de Machine Learning, pero para entender también qué es lo que tenemos alrededor y cómo lo podemos implementar. Porque es importante que entiendas que la comprensión de qué es lo que hay o qué es lo que está pasando detrás del código es lo que te va a diferenciar de alguien que simplemente copia notebooks y sigue las instrucciones como una recetita.
La segunda habilidad o el segundo pilar es la programación aplicada. Es decir, saber programar Python, más creación de APIs, más el uso de ciertas herramientas modernas. Y para esto no hace falta ser un developer senior, pero sí tener que sentirte cómodo desarrollando programas y traduciendo nuestro problema o nuestro intento de solución en líneas de código. Y para esto tenés que saber escribir código limpio, entendible, escalable, bien documentado, ¿sí? Y no solamente escribir por escribir como uno desarrolla código cuando está aprendiendo a programar. Por eso es importante dedicarle tiempo y práctica, ¿no? Por eso digo que mejora con la práctica estas habilidades. Porque cuando, por ejemplo, queremos que lo usen, empieza a programar, ahí realmente empieza a ver las formas de escribir código prolijo, entendible, bien modularizado, ¿sí? Que pueda ser escalable, que pueda ser bien documentado, para que después realmente la solución que nosotros creemos haga lo que tiene que hacer de la forma más eficiente posible. Sí, acá vamos a usar librerías como Transformers, LangChain, Lapid, OpenAI, hay un montón de cosas, FastAPI para crear APIs. Y acá este tipo de herramientas que vamos a utilizar son las que nos van a llevar de construir una herramienta teórica, una solución teórica que teníamos en un notebook, a algo realmente aplicable y listo para utilizar, como por ejemplo una demo desplegada en una aplicación web. Imaginemos que tenemos un modelito que puede responder preguntas. Bueno, tenemos que ser capaces de conectarlos con una base de datos o disponibilizarlo a través de una API para que se pueda utilizar. Todo este pegamento técnico que estamos haciendo es lo que hace que pasemos de este ejercicio teórico o de algo más académico a una aplicación real que aporte valor a una persona. Y este tercer pilar, que quizás es el menos técnico y por lo tanto es el más olvidado, porque incluso a mí también me pasó, es el de la mentalidad de producto. Y como yo vengo del área científica de la investigación, siempre todo mi pensamiento era más bien académico, era para mostrar algo, para probar algo, y acá lo que estamos haciendo es solucionando el problema a alguien, ya sea un individuo o una empresa, que en definitiva lo va a usar una persona. Entonces tenemos que concentrarnos en eso, dejar de pensar como un ejercicio académico y pensar a quién estamos solucionando el problema, qué tipo de problema le estamos solucionando, cómo le estamos ahorrando tiempo, qué cantidad de tiempo le estamos ahorrando. Cuanto más conozcamos al cliente o al usuario y qué es lo que le estamos solucionando, mejor va a salir nuestro producto. Por eso es importantísimo enfocarnos siempre en qué es lo que estamos solucionando, porque de hecho nosotros estamos creando soluciones aplicadas, ¿sí? No pruebas académicas simplemente para escribir un paper. Si lo quieren hacer, perfecto, pero un AI Engineer lo que hace es eso en definitiva. Construye soluciones para facilitarle la vida a otro. Entonces, cuando más entendamos de ese otro y qué es lo que le estamos beneficiando, bueno, mucho más valor vamos a aportar. Porque el valor real de un AI Engineer no se mide en cuántos modelos entrenó, sino en cuántas soluciones implementó o a cuántas personas le solucionó un problema. O sus soluciones, cuántos problemas permitieron solucionar, ya sea en ahorro de tiempo, en ahorro de costos, en aumento de ganancia, en facilitar la vida, lo que fuere. Pero lo que estamos haciendo es construir soluciones. Entonces, lo importante acá es eso. Es necesario y es fundamental, diría, tener esta mentalidad de producto, casi o tan importante o más todavía, incluso a veces, que las otras dos habilidades técnicas que yo ya mencioné. Así que en resumen, si combinamos estos tres pilares, fundamentos de Machine Learning, programación aplicada y mentalidad de producto, vas a tener algo que muchos no tienen, que es criterio e idea de cómo puedes llevar el problema que tiene la persona a una solución. Y eso es lo que realmente da valor como AI Engineer. Por eso, si hoy estás empezando a construir tu camino como un AI Engineer, lo que te recomiendo es no concentrarte en los cursos infinitos y hacer curso tras curso tras curso, sino empezar a poner en práctica. Crear un proyecto chico pero completo, que te obligue a pasar por estas tres instancias: entender el problema, implementarlo y ponerlo en marcha, ¿sí? Si te interesa, tengo una serie de videos ahí de cómo llevar adelante un proyecto paso a paso que te puede llegar a ser súper útil. Pero lo importante es concentrarte en esto, en aprender a construir una solución, no a entrenar modelos, no a aplicar una solución de Machine Learning, sino construir una solución que le resuelva un problema a alguien. Algo simple, por ejemplo, ya que estamos hablando de modelos de lenguaje últimamente que está tanto en auge, un chatbot sobre tus apuntes. Es simplemente un chatbot pero que se conecta con documentación propia que tenés. Ahí vas a aprender a manejar datos, manejar modelos, disponibilizar APIs, construir una aplicación web, ajustar, hacer mediciones, hacer monitoreo, por ejemplo, del tiempo de latencia de respuesta, la precisión del modelo, bueno, un montón de cosas sin darte cuenta, porque es algo técnicamente, si se quiere, sencillo, no requiere mucha complejidad de programación, porque ya está construido los modelos, pero es donde viene realmente el valor que uno aporta, ¿sí? Cuando empieza a meter mano y a experimentar y ver, bueno, probemos esto, probemos lo otro, si el prompt lo hago de esta manera o de esta otra, a ver si es más rápido o si tarda más, si lo divido en prompts más chiquititos o un prompt monolítico gigante, ¿sí? Ahí es donde uno realmente empieza a aprender las cosas como son y empieza a ganar práctica, cuando empieza a meter mano. Y ahí te vas a dar cuenta que aprendiste un montón de habilidades y te convertiste en algo más que simplemente la suma de esas habilidades técnicas que vos sabías, ¿sí? Lo uniste todo en
una persona que sabe solucionar un problema, que sabe entregar valor a través de una solución de AI. Y después de todo eso es importantísimo documentar todo. Cuando subas tu repositorio a GitHub, crea el README donde destaques todo esto, ¿no? Qué problema estás solucionando, cuál es realmente el problema del cliente, cómo lo pensás solucionar, qué es lo que le estás facilitando al cliente. Después toda la parte técnica, sino de cómo lo implementaste y todo, cómo se instala, cómo se usa. Pero es importante que destaques eso, ¿no? El problema que estás resolviendo y cómo lo pensás resolver. Y también qué cosas aprendiste, no solo de lo técnico, de modelos, de Python, de código, sino esto, ¿no? Aprendí a trabajar con datos de tal tipo. Aprendí a desplegar aplicaciones web o aprendí a crear una API. ¿Sí? Todas las cosas que uno realmente aprendió ahí, es importante que uno lo destaque en la documentación para que se refleje bien qué es lo que uno está aprendiendo y poder prestar atención a esas cosas para ver cómo mejorarlas. Ser AI Engineer no es para genios, no es cosa de genios, ¿sí? Es para gente que tiene curiosidad, que no se queda solamente en cómo funcionan las cosas, sino que también quiere crearlas y quiere solucionar un problema, quiere aportar un valor. Todos los que trabajamos en esto empezamos igual, equivocándonos, rompiendo cosas, rompiendo un notebook, ¿sí? Pero sabiendo que podemos crear una solución desde nuestra computadora que le facilite la vida a una persona. Así que si estás en ese punto, vas bien. Porque lo importante no es lo que sabes hoy, sino que estás dispuesto a construir mañana. Nos vemos la próxima. Chao.